Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según cuando lo vean. Lunes 26 de agosto del año 2019. Bienvenidos al Poder del Pesimismo, el canal que muy poca gente ve, y por esta vez me alegro que sea así porque he sabido que a los, entre comillas, negacionistas del cambio climático les están bajando las páginas. Y como esta página, uno es en español y dos tiene poca audiencia, me siento a salvo, me siento seguro de que YouTube no me va a echar abajo la página. Bueno, voy a hablar entre otras cosas, del cambio climático. Y quiero empezar por decir que, bueno, no me extraña, pero hay una característica de la gente que cree ciegamente en el calentamiento global, cambio climático. Hay características derecha e izquierda, más o menos transversales, porque también está plagado de calurosos globales en la derecha. Yo diría que la mitad o más. Primero, son en su mayoría humanistas, ¿ya? Gente no muy buena para los números ni las estadísticas, ¿ya? Yo nunca tuve ningún ramo de que me ayudara a aprender ciencias así como climatología o meteorología, pero sí tuve muchos cursos de estadística, ¿ya? Muchos cursos de estadística, y la estadística es base en la meteorología, las probabilidades. ¿Ah? Y yo me doy cuenta que una fuerte característica de los calurosos globales de derecha e izquierda es que son humanistas. Muchos abogados, muchos psicólogos, muchos artistas, muchos cantantes, ya dije psicólogos, sociólogos. Bueno, el sociólogo no es tan humanista como los otros, pero sobre todo muchos abogados. Muchos abogados. Sin ir más lejos, uno de los primeros ambientalistas que hubo en Chile, ambientalista militante y profesional, más que militante, profesional, pagado por la ONG Océana, fue Marcel Clot, que es economista. El jefe del panel intergubernamental de la ONU, del panel climático intergubernamental, el IPCC, el primer jefe fue un economista, Rajendra no sé cuántito, que él fue el que empezó a hacer el lobby para eliminar la carne roja de la dieta, con la excusa de que las vacas emiten gas metano, pero yo estoy seguro que la razón de él era religiosa. Era religiosa porque los hindúes creen que las vacas son sagradas. Pero cuando se trata de mezclar ciencia, religión y Estado y políticas públicas, la izquierda no tiene problema, no se arruga, y en eso yo los admiro, que pueden inventar cualquier excusa, se la creen todos y vamos para adelante nomás, vamos para adelante. La carne roja, eliminar la carne roja es una medida religiosa, es una medida hindú, ¿ya? Como digo, Rajendra Pachauri creo que se llama todavía porque vive, pero es un economista del panel intergubernamental del clima de la ONU. Ahora está viendo el otro día en CNN o en TVN parece, que entrevistaban a dos geógrafos sobre los incendios del Amazonas, y había uno que era bastante serio. Yo creo que él estaba equivocado, pero no equivocado de razonamiento,
sino que él se estaba basando no en las fotos, en los informes que ha dado la NASA estos últimos días, que según la NASA no hay incendios, o sea que los incendios, la tasa, el porcentaje, nuevamente las matemáticas, es inferior a lo normal en esta época del año. O sea que son incendios controlados, algo que la gente de las ciudades no entiende, de las ciudades grandes que no entiende que en el campo existen los incendios controlados. Esa es otra característica del caluroso global, que el caluroso global vive en grandes ciudades, es humanista, vive en grandes ciudades, y se enoja con la posibilidad de que no haya cambio climático. O sea, él lo considera una ofensa, una desinformación, y ya voy a decir por qué yo creo. Bueno, TVN tenía estos dos geógrafos. Había uno, Pablo Oces, geógrafo de la Católica, que, como digo, tenía un razonamiento muy bueno que explicaba un conflicto que ha habido desde la época de Caín y Abel, de la Biblia, épocas bíblicas, digamos, de las pugnas entre ganaderos, agricultores y forestales por la tierra. Eso él lo tenía claro, de que había un incentivo para que los bosques se siguieran incendiando, y de no apagarlos, digamos, para un incentivo para la agricultura brasileña, que es muy fuerte en cereales, y yo creo que también hay mucho subsidio también ahí. Los brasileños son muy buenos para los subsidios agrícolas, como los europeos también, y los americanos. Y el cereal generalmente da mucho subsidio, porque como un país grande subsidia su trigo o a sus cereales, lo otro empieza, es una cadena de subsidios, o de sobretasas, o de prohibiciones. Y en eso tiene razón Pablo Oce, el geógrafo Pablo Oce, pero como digo, él se estaba basando en imágenes que no eran verdaderas, no eran las que la NASA ha estado publicando desde el sábado en la noche, más o menos. Yo el sábado en la noche vi un blog que no sabía si era un blog creíble o no, pero que decía, que citaba a la NASA, que la NASA decía que los incendios estaban bajo lo normal para esta época del año en la Amazonas. Y después vi de mi amiga Virna Vega, la buena moza Virna Vega, puso un link de la NASA informando de que los incendios son normales, digamos, el porcentaje de incendios. Y después empezaron se sumaron dos diarios más, y dos diarios de izquierda, uno que es el New York Times y otro es The Guardian de Inglaterra. Pero así todo, como más que nada quedó, más que los incendios, como quedó la posverdad, como dice doña Michelle Bachelet, de que no se puede comer carne, que era el fin religioso de este economista hindú, de este budista que nos metió su religión en forma disfrazada de ciencia. Y es verdad que el metano es un gas de efecto invernadero, pero es un gas que dura muy poco en la atmósfera. El mayor gas de efecto invernadero es el vapor de agua. Las nubes son un gas de efecto invernadero, pero nuevamente dura muy poco. El ozono es un gas de efecto invernadero. Y el CO2, el maldito CO2 del cual he visto mucha gente en las redes sociales como diciendo: ¿por qué somos así? ¿Por qué estamos haciendo por qué hacemos esto? ¿Por qué estamos matando a la Tierra? ¿Por qué estamos matando al planeta? De nuevamente muchos humanistas. Bueno, el CO2
es entre los gases de efecto invernadero es el 3,4 del total, ¿ya? Y nosotros los humanos, de ese 3,4, somos responsables del 0,3%, 0,3%, o sea, totalmente marginal. Pero ese según los calurosos globales, ese 0,3% es el que nos está matando. ¿Ah? Ahora voy a explicar nuevamente, y aquí hay algo nuevamente en que los humanistas no quieren entender. ¿Ah? Ellos dicen que una astrofísica como la Premio Nacional de Ciencias Exactas María Teresa Ruiz no puede hablar de clima, no es su área, no, hay que escuchar al humanista Klaus Schmidt Hebel, él sabe, pero María Teresa Ruiz no sabe, no es su área, Ahora, es cierto que existe el gas de efecto invernadero, pero crea un efecto. Ahora, para que se cree ese efecto, tiene primero que haber... A ver, ¿qué pasa? Que los gases de efecto invernadero atrapan o sostienen el calor, ¿ah? Que llega a la Tierra desde los rayos de sol, digamos. Llegan los rayos de sol a la Tierra y los gases los dejan atrapados. ¿Ah? Bueno, atrapados así como las nubes, o sea, no digamos que una tremenda capa sólida, sino que son gases, digamos. ¿Ah? Y el calor es otro gas, y gases contra gases. ¿Ah? Y bueno, y los gases del efecto invernadero, más que provocar el calentamiento global, ayudan a retener el calor. Si esos gases no existieran, en la Tierra, en toda la Tierra, vivirían con suerte 100.000 personas, estaríamos todos viviendo como esquimales, con muy poca esperanza de vida, comiendo semillitas, o ni siquiera comiendo insectos, porque, como digo, necesitamos esa capa, digamos. Sin los gases de efecto invernadero no podríamos soportar el frío, digamos. ¿Ah? Y las plantas morirían porque no habría fotosíntesis. ¿Ah? Sin el CO2 no hay fotosíntesis. ¿Ah? Y por eso digo que comeríamos puro insecto, no habría planta. Y eso es algo que los humanistas no les cuesta entender, de que el calor no viene de los gases, sino que viene del sol. El sol es la fuente de calor, la irradiación. ¿Ah? Y en este momento, y el sol tiene ciclos solares, y los ciclos solares se dan por las manchas solares. ¿Ah? En este momento yo estoy siguiendo una cuenta que indica los días, cuántos días hay sin manchas solares. Y resulta que en julio se batió un récord sin manchas solares. ¿Ya? Eso quiere decir mucho frío. ¿Ah? Bueno, mucho frío quizás no es perceptible, pero digamos una baja estadística. ¿Ah? Y lo notaron los océanos, y eso significa que puede que haya una corriente del Niño este año. ¿Ah? Y eso, bueno, hablando de corriente del Niño y de la Niña, yo estaba leyendo en Wikipedia algo que es al revés. Decía que el calentamiento global provoca la corriente del Niño, pero es al revés, la corriente del Niño provoca calor. ¿Ah? Es por eso que los 2 años más calurosos que existen registro son el año 80 y el año 1998, donde hubo una muy prolongada corriente del Niño. ¿Ah? Ahora, volviendo a los expertos, expertos humanistas que nos muestran la televisión, en TVN salían 2 expertos, que uno era Pablo Ose, que tenía un razonamiento que yo lo entiendo, de los incentivos entre distintas industrias, agrícola, ganadera, forestal. Pero el otro tipo que estaba, el otro experto, que menos mal que como que no le dieron bola, como que lo sacaron de cámara, lo dejaron fuera de cámara,
Era todo Bolsonaro, que Bolsonaro, que Bolsonaro, que Bolsonaro, que Bolsonaro. Trump. Y después vi otro experto, un abogado obviamente, en CNN, diciendo que no, que las metas climáticas de Chile están mal porque la ONU dice que tienen que ser al 2030, no al 2050. Así que la ONU dice, la ONU. ¿Ah? Ahora yo les quiero hablar un poco de la ONU y todas algunas de sus predicciones, porque yo no soy tan viejo, pero yo recuerdo cuando tenía en ciencias sociales, desde primero o segundo básico, era el tema de ciencias sociales era de que la sobrepoblación mundial. ¿Ah? Y te ponían notas, o sea, las pruebas, las típicas con alternativas, y que según la ONU los alimentos por la sobrepoblación mundial se van a acabar, ¿qué año? Y supuestamente el año creo que 96 no iban a quedar alimentos para los humanos, para los seres humanos, y era un problema. ¿Ah? Y eso era materia de prueba, o sea, si tú respondías, no, es mentira que se van a acabar los alimentos, esa respuesta estaba mal, ¿ya? O sea, tú tenías que poner que era el año 96 y era lo que todos creíamos que iba a pasar. ¿Ah? Y por eso que todo el mundo, digamos, estábamos preocupados del crecimiento de China, de India, y de los alimentos, digamos. ¿Ah? Ahora, esa teoría de los alimentos es una teoría malthusiana muy vieja, pero que la agarró muy fuerte el Club de Roma, especialmente, y entre ese grupo el mayor referente fue David Rockefeller, uno de los hijos, creo que fue hijo, no sé si hijo y nieto de John D. Rockefeller, creo que fue hijo de John D. Rockefeller, sí, creo que fue hijo, o nieto, no me acuerdo. Y John D. Rockefeller le regaló a las Naciones Unidas el terreno en Manhattan, Nueva York, donde se construyó el edificio de las Naciones Unidas, una manzana o 2 manzanas enteras. ¿Ah? Entera. Son una calle para allá, otra para acá, son 4 calles así que no sé. Ahora, el edificio de la ONU es carísimo, pero no vale ni la 10ª parte de lo que vale el terreno. O sea, David Rockefeller invirtió realmente millones y millones, de cientos de millones en la ONU. Él es el dueño de la ONU, o era porque murió hace poco. Y David Rockefeller tenía que era un hombre muy inteligente, pero tenía esta teoría malthusiana de que los alimentos se iban a acabar. Y la ONU, además, y la ONU fue un intercambio comercial, porque él le pasó el terreno, que es lo más caro que tiene la ONU, es el terreno, para hacer su estrella de la muerte, a cambio de impulsar esta teoría de que el año 96 no van a quedar alimentos. Ahora esa teoría ya no existe ya. Ahora el problema es que comemos mucho. ¿Ah? Estamos muy gordos, hay mucha comida, hay que subir los impuestos para la comida, pero nadie ha dicho, oiga, pero ONU, ¿qué pasó que ustedes decían que en todos los textos escolares decían que nada, no, nadie pregunta, la ONU no se equivoca, ¿eh? No se puede, a la ONU no se le cuestiona, la ONU es ciencia exacta, no hay ideologías en la ONU, no hay intereses creados, no hay política, no. La ONU es ciencia pura. Y en ciencias naturales nos pasaban los grupos alimenticios. Los grupos alimenticios, que hay que comer de esto, de esto, de esto y de esto. Bueno, ahora con el paso de los años la ONU se ha desdicho de esos grupos alimenticios y quiere prohibir casi la mitad de esos grupos alimenticios. Ahora el último grupo que quiere prohibir es la carne, pero la sal, el azúcar, todos esos vienen de la ONU, ¿eh?
que primero decía que no iba a haber alimento, ahora dicen que no sobre, y lo divertido es que las dos teorías opuestas son aceptadas por la misma gente y vienen de la misma parte. ¿Ah? O sea, estamos hablando de algo, es fanatismo para mí. ¿Ah? Después, en los 80, nos empezaron a hablar, a meter miedo, mucho miedo, con dos cosas, con la capa de ozono. ¿Ah? La capa de ozono, no queda capa de ozono, no, y el hoyo está cada vez más grande y crece más, y hay que hacer medidas, y esto es por culpa del capitalismo y la industria farmacéutica que hace estos aerosoles. Bueno, el ozono es un gas de efecto invernadero. Resulta que nosotros estábamos con los aerosoles supuestamente deshaciendo ese efecto invernadero. ¿Ah? No sé si alguien nota aquí la contradicción. ¿Ah? De que prohibimos los aerosoles o que los restringimos para crear efecto invernadero, que es el ozono. Ahora, del ozono, o sea, el ozono era... Yo no recuerdo haberlo visto en clase, pero sí recuerdo, o sea, las noticias, los diarios, que el ozono, o sea, el ozono era el calentamiento global de hoy, era el ozono de los 80. Y un poco más atrás venía el invierno nuclear. El invierno nuclear, teoría no de la ONU, pero de Greenpeace. Greenpeace, un grupo muy patrocinado por la Unión Soviética, pero con sede en Canadá y muy fuerte en Estados Unidos. Muy fuerte en Estados Unidos. En Estados Unidos están las oficinas principales, pero ellos se originan en Canadá. ¿Ah? Creo que se originan en Canadá porque gente, los en ese entonces hippies, para arrancar de la guerra, para no ir a la guerra, se fueron a Canadá y de paso fundaron Greenpeace. ¿Ya? Ahora yo solo encuentro legítimo una guerra que no tenía sentido, no quiero pelearla, me voy. Pero fundaron Greenpeace. Ahora Greenpeace, como digo, en toda la década del 80 nos previno, nos avisó de un inminente invierno nuclear. Pero era inminente, o sea, no había dudas. Y era porque en ese momento estaba la carrera armamentista entre la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Eh? Yo me acuerdo, José María Navasal, toda la semana mostraba cuántos misiles tenía cada uno. Y uno decía, pucha, y lo divertido es que con un misil sacaba todo, o sea, un misil para allá, uno para acá, no queda nada. Con dos misiles no queda nada, pero construían cada uno más misiles, y más misiles, y más misiles, y más misiles. Y los chinos también tenían sus misiles, y los otros que tenían misiles eran Francia e Inglaterra, creo. Los otros que tenían, Inglaterra sobre todo, que tenían misiles. Pero Greenpeace, a pesar de que la Unión Soviética y China tenían mucho más misiles que Estados Unidos, Greenpeace hacía fuerte campaña en Estados Unidos, especialmente contra Ronald Reagan, y lo culpaba a Ronald Reagan por este inminente invierno nuclear que íbamos a tener. Y hubo una película que se llamaba El día después, no el día después de mañana, el día después. Una película muy buena. Jason Robards, John Lithgow, que más y más en Kansas, así como justo en la parte más americana de Estados Unidos, que es Kansas, donde explota una bomba nuclear. Yo no he visto la película, pero sé que es muy buena. No la he querido ver, pero sé que es muy buena. Muy buenos actores. Y esa película fue tomada como ciencia, ¿eh? Como ciencia, así esto va a pasar, esto es así, ¿eh? Y se nos venía el invierno nuclear, y todo, no, que Estados Unidos, pero Greenpeace, como digo, unas marchas enormes en Europa, en Estados Unidos contra Ronald Reagan, cero marchas contra la Unión Soviética y China, cero marchas, porque en esa época eran así Rusia y China, o eso parecía por lo menos, pero todo era contra Estados Unidos. Y más encima, para remate, en tercer lugar, nos decían que
por culpa de esa carrera armamentista, no se curaba el SIDA. ¿Ah? O sea, el SIDA era responsabilidad de Ronald Reagan. ¿Ah? Y da lo mismo si éramos heterosexuales o homosexuales, que el contagio venía sí o sí. El contagio venía sí o sí. Yo me acuerdo de unos reportajes de Informe Especial, que uno quedaba, pero realmente, ¿cuándo? O sea, no es si me da SIDA, es cuándo. ¿Ah? Yo me acuerdo que toda la gente que iba a Estados Unidos andaba con, oye, no se apoyaba en la escalera, se subía una micro, no se agarraba de nada, no le daba la mano a nadie, limpiaba los cubiertos 2 veces, era pero una paranoia terrible del SIDA. Bueno, y entre medio vinieron otras teorías como el fin del petróleo, y ahora tenemos el calentamiento global. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Que hay muchas contradicciones, pero contradicciones que el caluroso global no quiere ver. ¿Ah? No quiere ver porque es fanático. Es fanático. Y resulta que es tan fanático que los que no creen, los que tienen dudas, prefieren callarse. Sobre todo los que tienen dudas. Los que tienen dudas prefieren callarse. ¿Ah? Porque como digo, se está hablando ya de negacionismo, ¿ah? A la altura de negar el holocausto. ¿Ah? O sea, ¿no sería una buena noticia que no existiera el calentamiento global? ¿Ah? Que realmente fuera una equivocación. No. Tú no sabes porque tú tiras cifras. Esas cifras las tiras al lote. Tienes que escuchar a Klaus Schmidt-Hebel. Bueno, Klaus Schmidt-Hebel hoy día habló en MOL TV, dijo que Trump y Bolsonaro eran unos idiotas por no creer en el calentamiento global, y que nosotros estamos creando, los humanos creamos los efectos los gases de efecto invernaderos con que vamos a dar fin a la vida como la conocemos. Una frase totalmente traducida en inglés de como la conocemos, es una frase traducida en inglés, textual. Ahora, Klaus Schmidt-Hebel no dio ningún dato, ninguna estadística, no dijo cuáles eran los gases de efecto invernadero, por ejemplo, que el mayor gas de efecto invernadero es el vapor de agua, ¿ah? O que los humanos somos responsables de solamente el 0.3 del CO2, y del CO2 es solamente un 3,4 del total de los gases de efecto invernadero, que sin los gases de efecto invernadero no podríamos vivir en la Tierra, no existirían los alimentos, nos morimos de frío. Pero Klaus Schmidt-Hebel es un experto y no se le puede discutir porque él lo sabe. Él lo sabe, él es economista, tiene credibilidad, es alemán, no sé. Hoy día salió otra humanista, la Mónica Rincón. ¿Ah? Imagínense si un periodista dice en un noticiario, un lector de noticias, los humanos ni siquiera somos los responsables, somos los que creamos el calentamiento, el cambio climático. Entonces, ¿qué espera un entrevistado de hablar con esa persona? ¿Qué se puede esperar de ese periodista? O sea, yo como escéptico o como negacionista, ¿qué puedo esperar de ese periodista cuando yo veo que ese tipo de periodismo es el que invita a los expertos tipo Rafael Garay a decirnos qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira? Y algo que CNN todavía no se desdice de Rafael Garay, de todas las teorías de Rafael Garay, todavía no las desmienten. Ellos hacen como que nunca pasó nomás, que no lo conocieron. Tenemos el viejo el viejo que trajo Megavisión, experto en medidores de luz, que según él era de la NASA o era del Banco Mundial. Según él era del Banco Mundial, y el viejo era un electricista. Era el experto que llevó Megavisión. Esos son los expertos que llevan. El experto de matinal, el experto
que dice lo que el periodista quiere escuchar. ¿Ah? Ustedes no sé si se han dado cuenta cuando alguien le dice a un periodista algo que no quiere escuchar. ¿Ah? Como Cast, ¿ah? Como Carlos Larraín, como Jovino Novoa, como Hernán Vigi, aunque Hernán Vigi ya no da entrevistas. Muy pocos, pero los que lo hacen, los pocos que lo hacen. ¿Ah? Los pocos que le llevan la contra a los... Bueno, Hermógenes Pérez de Arce, por supuesto, que es el maestro. Como ahí se convierte automáticamente en sospechoso de haber cometido un delito. ¿Ah? Porque tú ya no estás conversando, ya no te dicen... no te pasan el micrófono, ya aprieta play y empezar a... No, que el calentamiento global, que nosotros los humanos, la actividad productiva, que la modernidad, que el neoliberalismo, que Estados Unidos, que las corporaciones, las transnacionales. No, si tú desmientes eso o dudas de eso, primero no te van a invitar más y segundo te van a tratar como un delincuente. ¿Quién te financia? ¿Quién te financia? ¿Ah? Yo me acuerdo que una vez fue un economista de... creo que se llama Luis Felipe Lago, de Libertad y Desarrollo, macroeconomista, a hablar de los impuestos de la reforma tributaria de Bachelet. ¿Ah? Bueno, la primera pregunta es, bueno, ¿y usted qué lo financia? ¿Ah? Usted lo financia la industria tabacalera, usted tiene interés. Como digo, nos transformamos inmediatamente en sospechosos de haber cometido un delito. En cambio, cuando van estos humanistas, estos abogados, ¿ah? Cuando va gente, estos expertos de Conadecus, las organizaciones de consumidores, díganos usted qué opina. ¿Ah? Y eso queda como una verdad irrebatible. ¿Ah? Está escrito en piedra. ¿Ah? Porque no hay un debate. ¿Ah? No hay un debate, no hay dos posturas. Yo recuerdo, fui a un debate en Chile, en el Mercurio, donde estaba toda la academia diplomática. El debate era sobre las elecciones de Estados Unidos del 2012 entre Obama y Mitt Romney. Era un debate, ¿eh? Estaba el editor o el director del Cuerpo Internacional del Mercurio y estaba Arturo, se me olvidó el nombre, un tipo que, un chileno que vive hace como 60 años en Estados Unidos, que trabajó para Clinton, Arturo... Y estaba otro más, y había otro que era supuestamente, que había sido embajador de Piñera en Estados Unidos. ¿Cómo se llamaba? Un tipo de un apellido medio francés, inglés, se me olvidó. Bueno, supuestamente era un debate, pero los dos, o sea, querían, pero, o sea, era... Obama es excelente versus Obama es un santo. ¿Ah? Ese era el debate. Y el periodista, el moderador, era, claro, sí. Yo por suerte me llamaron de la Fundación para el Progreso, me acuerdo. Y aproveché ese llamado hoy para decir, pucha, perdona, todos me miraban así, oye, está sonando, supuestamente no puede sonar el celular. Y aproveché para irme. Entonces el debate, falsos debates, ¿ah? Falsos debates crean falsos consensos. ¿Ah? No puede ser que un periodista, bueno, puede ser, y lo es, invite a un experto a la medida de su dedo para conversar, no para debatir. O sea, aquí no hay... Entonces, claro, uno queda como marginal, como extremo, porque no hay debate. No hay dos posturas, ¿ah? Solamente se muestra una. ¿Ah? Se muestra uno. O sea, el periodista que está entrevistando al experto no
no duda de una sola cosa, y tampoco le dice, oye, pero tú que me te refieres a la ONU como fuente, ¿qué pasó con la teoría malthusiana de que se iba a acabar los alimentos el año 96? ¿Qué pasó con la capa de ozono que iba a morir todos de cáncer a la piel? ¿Ah? ¿Qué pasó con el invierno nuclear? Incluso hablando de invierno nuclear, el año 91, Carl Sagan, el físico Carl Sagan, uno que a los ateos les encanta Carl Sagan porque era ateo como militante. Pero era ateo, hasta por ahí nada porque él quería comunicarse con los marcianos, ¿verdad? Así como ET, como el puerto cercano al tercer tipo. Bueno, Carl Sagan fue a CNN el año 91 a propósito de la guerra del Golfo Pérsico, ¿ah? Y en vez de decir que estaba contra la guerra, porque la verdad es que era una guerra, esa guerra, la primera guerra del Golfo Pérsico fue totalmente, Estados Unidos no le correspondía estar ahí, ¿ah? No le correspondía estar ahí, nunca supo explicar por qué estuvo ahí. Y todavía Estados Unidos está pagando esa guerra, la primera guerra del Golfo. Pero en vez de decir, y esto es lo que tienen los ambientalistas, que para esconder su verdadera agenda, sus verdaderos intereses, sus verdaderas intenciones, ¿ah? Crean estas alarmas, crean humo por acá, ¿ah? Como los magos, ¿ah? El mago muestra la palomita, el pañuelo, y por acá está haciendo otra cosa. Bueno, Carl Sagan obviamente que estaba contra la guerra del Golfo, pero él dijo que por la guerra del Golfo, por la cantidad de misiles que se estaban tirando, que está tirando Estados Unidos sobre Bagdad, el próximo año, o sea el año 92, no iba a haber verano en el hemisferio sur. O sea, iba a haber invierno todo el año. Y por lo tanto no iban a haber cosechas. ¿Ah? Y no lo dijo como puede ser, yo creo, podría pasar esto, no. Esto va a ser así. ¿Ah? Ahora Carl Sagan, todos saben quién es Carl Sagan. Creo que hasta inventó un número. Pero, o sea, de tonto no tenía nada, pero yo creo que era un poquito loquito. ¿Ah? Pero nunca nadie ha cuestionado esas teorías. ¿Ah? Y eso es lo que incomoda, ¿ah? Que ninguna de las teorías que vienen de ese lado han sido ciertas, ¿ah? Ahora uno dice, por ejemplo, pero ¿qué sacan? ¿Ah? ¿Qué sacan? Bueno, uno que sacan, la primera es, por ejemplo, Carl Sagan lo que quería es poner obviamente al público en contra de George Bush, ¿ah? Por la guerra. ¿Ah? Pero en vez de decirlo, como digo, él predijo un invierno de un año entero en el hemisferio sur y cero cosecha de cereales, de frutas, cero. Se me olvidó lo que es. Fermandois se llamaba el embajador de Piñera en Estados Unidos. Era un Fermandois con este otro tipo que había trabajado para los Clinton. Arturo Fermandois, no era el columnista del Mercurio, el otro, Fermandois. Y el otro era Arturo Fuentes, no sé. Ahora uno dice, pero como digo, o sea, estos tipos, como siempre la izquierda, tremendamente hábil y tremendamente cínica, pero muy consistente en su cobardía y en su cinismo, nos muestran esta mano, pero con esta mano están haciendo otra cosa, ¿ya? Al senador Girardi, otro caluroso global, ambientalista, que queremos recuperemos el agua, recuperemos el cobre, recuperemos los ríos, recuperemos todo, le dieron un premio por su proyecto contra la industria alimenticia, por la ley de Super 8, ¿eh? Que él fue el que más le impulsó y que Piñera le empeoró, porque Piñera no supo, para variar, se acobardó entero. La ley del etiquetado,
¿ah? Le dieron un premio a Girard. Ahora han pasado 5 años desde esa ley y Chile está más obeso. ¿Ah? Chile es el segundo país más obeso de Sudamérica, después de México, creo. ¿Ah? O creo que más que México. O sea, la ley no consiguió lo que quería, o lo que nos decían que quería, pero sí consiguió darle mucho poder al Estado sobre cierta industria. ¿Ah? O sea, si antes había regulaciones laborales de esto, de permiso, ahora hay más regulación. ¿Ah? Y se creó una institucionalidad. Eso se logró. ¿Ah? Y una institucionalidad crea mucha burocracia, mucho funcionario público, mucha devuelta de favores, mucha asesoría. O sea, eso fue lo que creó. ¿Ya? Y por eso que le dieron un premio. ¿Ya? Nos dicen que la emergencia es cada vez peor, que ya es inminente, o sea, que ya no es solamente cambio climático, no, es una emergencia climática, es emergencia. ¿Ah? Estamos hablando el año 2003, la ONU, el panel intergubernamental de la ONU, dijo que el 2013 Nueva York y Londres iban a estar bajo el agua. Nada. Pero dicen que ahora está peor. Ahora sí que está peor, que que mira, hay un incendio allá y que mira una lechuga acá y que mira a estos niños acá y Trump se compró un Mercedes nuevo. Ah, está cada vez peor. Pero en todos estos años, desde 2003, se han creado Ministerio del Ambiente, Ceremi del Ambiente, Tribunal Ambiental, o sea, una institucionalidad gigantesca. Estamos hablando de un país tercermundista como en Chile, ¿ah? Que no hay donde los enfermos, la gente espera 3 años para sacarse una astilla de un dedo. ¿Ah? Estoy dramatizando, pero más o menos así es el sistema público. Tenemos una institucionalidad ambiental gigantesca. ¿Ah? Ministerio, Ceremi, tribunales. ¿Ah? Ahora vienen las penas de cárcel. ¿Ah? O sea, desde el 2003 se han ido creando toda esta institucionalidad ambiental gigantesca de ONGs, porque ¿qué pasa? Que una ONG vive de fondos concursables que salen de esa institucionalidad, ¿ya? Y generalmente son las ONG son exfuncionarios. ¿Ah? Por ejemplo, el viejo ceboso de Conadecus era un ex burócrata del CERNAC. ¿Ah? Entonces él supo crear Conadecus, él sabe ganarse los fondos concursables. ¿Ah? Y tiene llegada directa al CERNAC. ¿Ah? Entonces todas estas ONG son ex empleados de lo que era la CONAMA o la COREMA. ¿Ah? Que crean estas ONG, o asesores o cosas así, y que sacan plata, exprimen, y son todos humanistas. ¿Ah? Todas estas ONG son todos humanistas, pero con suerte yo creo que en la Fundación Terram, no sé si todavía existe, había un biólogo, pero en Greenpeace, la cabeza de Greenpeace en Chile es un psicólogo, ¿ya? Como digo, puro humanismo cristiano. Entonces han creado toda esta institucionalidad y nos dicen que cada vez peor. La crisis ya no se sostiene. ¿Ah? Hay que crear más institucionalidad. ¿Ah? Y a medida que se crea más institucionalidad, ellos ganan mucho poder. ¿Ah? Ganan poder no resolviendo el problema, porque el problema la solución del problema es acabando con el capitalismo. Es la misma solución del feminismo o la teoría crítica a la sociedad de la escuela de Frankfurt. ¿Ah? El problema del patriarcado no es el patriarcado en sí, sino que es el capitalismo. Para que
para que desaparezca el patriarcado tiene que desaparecer el capitalismo. ¿Ah? Con esto lo mismo, para que desaparezca la emergencia climática tiene que desaparecer el capitalismo. Y mientras tanto vamos a crear esta institucionalidad gigante, ¿ah? Donde no vamos a resolver lo que dijimos que queríamos resolver, ¿ah? Porque decimos, lo que nos dicen es tenemos que crear esto y esto, estas instituciones para resolver tal problema, pero a medida que se van creando, el problema crece, según ellos. ¿Ah? Crece y va, entonces hay que crear más instituciones, más gente y más recursos. ¿Ah? Ahora viene la estupidez de la conferencia donde Piñera se va a lucir para variar. ¿Ah? Que más encima a los mismos empresarios les quieren sacar plata, a los mismos que los van a castigar, que los van a denunciar por ser culpables de destruir el planeta, les quieren hacer financiar esta farsa. ¿Ah? Entonces eso es lo que han conseguido. O sea, ellos han conseguido muchas cosas, ¿ah? Sin conseguir nada. Así como el senador Girardi no consiguió que los chilenos bajáramos 1 gramo, sí consiguió ponerle las manos a crear un costo a la industria alimenticia, subirle los costos y crear esta institucionalidad sanitaria o de los alimentos, digamos, la policía de los alimentos. Él la creó. ¿Ah? Antes él era él solo, ahora la industria de los alimentos está institucionalizada. ¿Ah? Y con el medio ambiente pasa lo mismo. ¿Ah? Que nos dicen que ya o sea, supuestamente el 2013 Nueva York y Londres iban a estar bajo el agua, no pasó nada, pero nos dicen que ahora viene peor la cosa, que está peor, no hay solución, y hay que actuar ya es muy tarde. ¿Ah? Incluso el otro día el tarotista Melnick decía, oye, pero los políticos tienen que ponerse las pilas, tienen que hacer algo. ¿Ah? Algo como ¿qué? Como más plata para el Ministerio del Medio Ambiente, más subsecretarías del medio ambiente, que tenga más subsecretarías, ¿ah? Más Ceremi, más poder para los Ceremi, más poder fiscalizador para los cores. ¿Ah? El otro día vi un core en Instagram que andaba pidiendo más poder para fiscalizar a los locales comerciales de Valdivia. Yo le dije, viví en Valdivia, soy de Valdivia, yo sé que en Valdivia el mayor problema ambiental de Valdivia, sanitario, son los perros callejeros. Le nombré eso. Y me dijo, no, sí, pero eso viene después, porque eso no da plata. Perseguir perros callejeros no es un negocio, no crea instituciones, no da poder, no crea transferencias de riqueza, pero sí esta institucionalidad que regule y certifique a los pequeños negocios de Valdivia. ¿Ah? ¿Qué tan verdes son? ¿Ah? El logo verde, eso que le están dando a los refrigeradores, ponérselo a cada negocio. ¿Ya? Entonces, a medida que van creando esta institucionalidad innecesaria y monstruosa, nos dicen que el problema no está solucionado. ¿Ah? Porque si nos dijeran, ya, se solucionó el problema, ¿qué pasa? Bueno, hasta acá no me llega la institucionalidad, vamos sacando grasa, vamos poniendo recursos en otros lados. No. El problema sigue. Necesitamos más instituciones, más poder. ¿Ah? Y ahí donde la derecha falla. ¿Ah? Porque la derecha en sus columnas, en su teoría nos dicen, no, queremos sacarle a la gente el Estado de sus espaldas, los privados lo hacen mejor, queremos el Estado y los privados tenemos que ser socios, el Estado la teoría gremialista del Estado, como es sabio, tiene que decirle aconsejar, ser como un asesor de los privados de cómo hacer las cosas, enseñarle. El Estado, los burócratas, pero no cualquier burócratas gremialistas nos tienen que decir a los privados cómo tenemos que comportarnos, cómo tiene que ser nuestro accionar humano.
Pero ni siquiera les da para eso, porque a la hora de estas crisis se cuadran inmediatamente con la izquierda. No, todo para el Estado. Aquí todas las ideas tienen que salir del Estado, todas, y no se puede discutir, porque tú no eres experto, no es tu área, tú no sabes nada. Y la astrofísica María Teresa Ruiz, Premio Nacional de Ciencias Exactas, no es su área, no, ella no sabe de clima. Tenemos que escuchar al economista Klaus Schmidt-Hebel, que dijo que Trump y Bolsonaro son unos idiotas por no creer en el calentamiento global. Eso es ciencia, esos son datos duros, ¿ah? Y eso sería todo por hoy. No. Algo que se me estaba olvidando. Resulta que el que descubrió, porque esto de los gases de efecto invernadero, por supuesto que tiene millones de años, pero se descubrió hace como 120 años, 125 años. Lo descubrió un biólogo, creo que belga o francés, que los gases de efecto invernadero, el CO2, el metano, el ozono, el vapor de agua, retenían el calor, ¿ya? Ahora, según él, según la persona que lo descubrió, el año 2000 la temperatura iba a estar 5 grados más alta de lo que estaba a finales de 1800. 5 grados. La temperatura está 0,7 grados más alta. 0,7 grados más alta. ¿Ah? Ahora, Einstein, que es supuestamente el hombre más brillante que tuvimos en el siglo XX, sabiendo este tema, nunca dijo nada. Nunca nos predijo de nada. Nunca él, viendo que la Segunda Guerra, como los barcos norteamericanos e ingleses eran puro carbón, los destructores, los cruceros, como los Higgins que tuvimos en Chile, eran a carbón, o sea, ni siquiera filtro, no, a carbón puro. Salía pero humo negro, todo el Pacífico, todo el Océano Pacífico y el Atlántico cubiertos de humo negro por años. Toda la Segunda Guerra Mundial. Einstein no dijo nunca nada, ni le importó. Bueno, esos 5 grados terminaron siendo 1,7. Ahora, ¿de dónde viene el consenso? El consenso viene de un científico que trabajó con el IPC, el Panel Intergubernamental de la ONU. Ese científico se llama Michael Mann, que es de la Universidad de Pensilvania. Ahora, él firma todas sus cartas al director, sus columnas como ganador del premio Nobel, pero él no sé, cuando tú te ganas un premio Nobel en un grupo, no eres un ganador del premio Nobel. Si yo me gano un premio Nobel con 80 personas, no soy un ganador del premio Nobel. Pero él firma ganador del premio Nobel. Hasta un chileno está ahí en ese panel de intergubernamental. Y creo que ni siquiera él firma como los chilenos que somos nos gusta el estatus. Ese chileno, un glaciólogo, no firma como ganador del premio Nobel. Ahora fue premio Nobel de la Paz. No fue premio Nobel ni de física, ni de química, ni de nada. De la paz, o sea, de nada. El mismo premio que le dieron a Yasser Arafat y a Barack Obama, premio Nobel de la Paz. Es un premio que se da así, ese es como el premio de mi simpatía, el premio Nobel de la Paz. Bueno, Michael Mann hizo el gráfico que todo el mundo conoce sobre las temperaturas, y que el gráfico parte bueno, es como plano, y en 1800, a finales de 1800 empieza a subir, y sube dramáticamente a finales de los 90, y ahora está, pero ya así, y sube paralelo a los, ¿cómo se llama?, a los gases de efecto invernadero. Ahora, sobre ese gráfico hay 3 cosas. Uno, que la temperatura se mide
hace como 150 años, no antes. ¿Ah? Pero él la hizo, la temperatura la hizo de 1000 años para atrás. Pero él, su gráfico, por eso que se ve así. Pero la temperatura se mide solamente desde a fines del siglo XIX. Y se mide con satélite solo desde 1980. Solo desde 1980. O sea, hace 40 años que se mide con vía satélite. ¿Ah? Antes era así a termómetro, a datos, no sé cómo se llama. Pero no era con satélite. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Que a Michael Mann se le acusa de esconder una pequeña de esconder una pequeña edad de hielo que hubo después del Renacimiento. ¿Ya? ¿Y cómo se sabe que hubo una pequeña edad de hielo? Porque el río Támesis estaba congelado. Estaba congelado incluso en verano. ¿Ah? Así está la época de la peste negra. ¿Ah? El río Támesis estuvo congelado. Bueno, a él se lo acusa de esconder esas temperaturas, y lo hizo de qué manera, con muestras de árboles, pero se cree, bueno, está confeso, digamos, o sea, están unos correos que se enviaron, que hackearon, unos correos que se hackearon desde la Universidad de East Anglia en Inglaterra, de que lo hizo seleccionando las muestras. ¿Ah? O sea, él sabía la temperatura que quería encontrar a finales de 1800, y según la temperatura que él quería encontrar, fue buscando las muestras, fue seleccionando las muestras. Y que en el Renacimiento y un poco antes del Renacimiento hubo una temperatura bastante alta, o sea que las temperaturas eran bastante más oscilantes de lo que nos dice, que él nos dice que eran así y después así. Entonces, la teoría de los escépticos, que en realidad no era así, sino que era así. Ahora yo recuerdo, bueno, resulta que en esos correos de East Anglia, de la unidad de clima, no es Michael Mann quien confiesa, sino que son unos colegas de él que se dan consejos de cómo hacerlo. ¿Ya? Ahora, cuando esos correos se filtraron, yo me acuerdo de la prensa, pero muy callada, a lo más decían que, oye, que violación de privacidad es esto, no puede ser. Yo me acuerdo que en el programa de Chicho Irane llegó otro turco, perdón por un árabe, un científico árabe, que sabe bastante de ciencia, ¿eh? Pero a explicar que y resulta que esos correos hablaban de el truco de Mike, ¿ya? Mike's trick, o sea, ¿cuál fue el truco que hizo para corregir su gráfico? ¿Ya? Bueno, ese creo que es doctor. Bueno, es muy amigo de Chicho Irán, es muy inteligente, pero a mí me extrañó la devoción con que defendía esas frases del truco de Mike. Decía, no, cuando los científicos hablan del truco de no se refieren al truco así como de un truco de magia, se refieren más bien a algo estadístico, a una fórmula matemática. ¿Ah? O sea, el tipo, sin saber de lo que estaban hablando los otros, salió a defenderlos, pero matado. ¿Ah? Y eso es todo, pues, amigos. Espero sus críticas.